Buenas tardes, gracias por llamar. Gracias, Marcelo. Y bueno, la consulta y el llamado tiene que ver más que nada por este acuerdo, ¿no?, que se ha hecho recientemente por parte del Gobierno Nacional, donde se ha establecido que se congelen los precios, ¿no?, de los medicamentos hasta el 7 de enero, que se retrotraigan inclusive en la fecha a la vez. No, eso es una foto de campaña en donde el secretario de Comercio y la ministra de Salud se sacaron una foto con las cámaras del sector farmacéutico y la industria farmacéutica, en donde dijeron que hay un compromiso de bajar los precios. Digo que es una foto de campaña porque después no se cumple y después la gente se enoja con el farmacéutico, en la farmacia, y no, digamos, no bajan los precios, ni los retrotraen, ni los congelan, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere realmente bajar el precio de los medicamentos, tiene tres medidas que los países civilizados toman. Uno es fijar el precio de referencia, que tiene que ver con el promedio de todos los medicamentos aprobados por ANMAT, que contienen el mismo principio activo, la misma concentración y la misma o equivalente cantidad de unidades, el promedio de esos precios. Entonces usted evita la disparidad. Si tiene uno que vale 3.000, otro que vale 2.000 y otro que vale 1.000, el precio promedio es 2.000, no 3.000, no es necesario que pague 3.000. Eso es una forma concreta de regular el precio de los medicamentos. Segundo, mayor competencia, favorecer la instalación de nuevas plantas o la producción de nuevos medicamentos en las plantas ya instaladas. Entonces hay más competencia, donde hay uno o dos productores de analgésicos, que haya 3 o 4, donde hay uno de insulina, que haya 2 o 3, donde hay uno solo de antibióticos, que haya 2 o 3, y así, ¿no es cierto? Más competencia, evita la carterización, hace bajar los precios. Y tercero es la prescripción y dispensación por nombre genérico. O sea, la gente tiene que saber que yendo al farmacéutico, para que le cambie el medicamento de marca cara por el medicamento de marca barata, puede ahorrar hasta un 40% del precio del medicamento. Entonces, estas son las tres medidas que se toman en el mundo realmente para bajar el precio de los medicamentos. El congelamiento de precios no existe en ningún país civilizado porque no se cumple. Bien, perfecto. Y usted advierte lo que decía recién, ¿no? Digo, que la gente después no se enoje con el farmacéutico, marcaba. Y lógicamente, porque los que ponemos la cara somos nosotros, y las que se sacan la foto en las autoridades de turno son las cámaras empresarias, o sea, el sector patronal, los dueños de los laboratorios, inclusive algunos dueños de farmacias, se sientan con el gobierno, pero después no congelan, y el que pone la cara es el farmacéutico, que también aprovecho para aclarar que el farmacéutico ya no es el dueño de la farmacia, ¿no? El 85% de las farmacias del país, el farmacéutico es el director técnico, no es el dueño, es un trabajador en relación de dependencia, un trabajador jerárquico, el director técnico, pero no es el propietario, o sea que no resuelve las cuestiones económicas, pero sí te asesora sobre aquellos que son equivalentes, aquellos que son genéricos, cuál es mejor, cuál es peor, cómo tomarlo correctamente, qué efecto produce, qué contiene el producto, cómo conservarlo adecuadamente. Todas esas cosas sí maneja el profesional farmacéutico, ¿no es cierto? Entonces la gente se termina enojando con él creyendo que él es el que fija el precio. Por eso aprovechamos para aclarar que esto no se va a cumplir, y si no se cumple, como vaticinamos, no se enoje con el farmacéutico. Aparte, por más que se cumpla, no va a cambiar nada, porque de acá al 7 de enero, imagínese usted, si se cumpliera, tampoco sirve, porque el 8 van a aumentar lo que no aumentaron en noviembre y diciembre. Claro. Sí, lo entiendo. Esta medida, digo, que está el gobierno comunicando hipotéticamente que va a suceder, que usted está marcando que no va a suceder, ya se ha intentado, ¿no?, en el pasado hacer. Cuando Ginés González García asumió de ministro de Salud, también había una corrida de precios, allá por el principio del 2020, antes de la pandemia, fue justamente diciembre, enero y febrero. Llamó a los laboratorios a sacarse una foto con el presidente recién estrenado, Alberto Fernández. Dijeron que iban a congelar, no congelaron nada, los precios siguieron subiendo y en promedio aumentaron 20 puntos más que la inflación. Este último año 25 puntos más por encima de la inflación, o sea, los medicamentos aumentaron el 75% y la inflación fue del 50%. Entonces ahí usted ve el abuso, la condición dominante de los laboratorios. Esto no se arregla con una foto o con un supuesto congelamiento que no congela nada, ¿no es cierto? Sí, bueno, que me quedé ahí medio flasheado, ¿no?, o choqueado con el dato que tiró de 75% en un año, dijo, la suba de los medicamentos.
Sí, exactamente. Inclusive hay casos que aumentaron 280%, algunos productos. O sea, el 75% es el promedio, Sí. porque hay unas 20.000 presentaciones en Argentina, ¿no es cierto? Pero hay algunos que aumentaron 280% en un año. ¿Y eso cómo? Entonces, Sí, entonces, perdón, termina. no, bueno, entonces el promedio es un poco más bajo. Sí. ¿Y eso cómo lo hacen? Porque pueden, porque tienen la forma de apretar el botón de la computadora central y corrigen las 11.000 computadoras de las 11.000 farmacias. Entonces eso es lo que hay que tratar de cambiar y modificar. Y otra cosa que hay que cambiar y modificar es que las compañías farmacéuticas no financien a las políticas. Porque fíjese usted que Mansur fue un diputado, después ministro de Salud, gobernador de Tucumán y jefe de gabinete, todo financiado con la industria farmacéutica. Entonces, ¿usted cree que Mansur le va a hacer alguna regulación que haga perder plata a su patrocinante? No, prefiere perjudicar al pueblo o las arcas de la Argentina antes de perjudicar a su patrocinante. Entonces, tal vez una medida debiera ser que las compañías farmacéuticas no financien a los políticos de forma tal que no después impongan su condición sobre los políticos electos, porque si lo financia BMW o te financia, qué sé yo, Fossil, de reloj, bueno, si vos no compras un reloj o no te compras un BMW, no te morís, no te pasa nada, bueno, aunque esté caro, no te importa. En cambio, si está caro el medicamento, vos lo tenés que tomar sí o sí, porque si no podés morirte. Entonces, vendés lo que no tenés para pagar ese medicamento. Entonces hay un abuso ahí en esa situación. Entonces, eso es un tema del cual se habla poco, pero debiera hablarse mucho, porque la industria farmacéutica fue la gran ganadora de esta pandemia, sin embargo no baja su digamos, su apetito voraz de tasas de rentabilidad en más del 1000%. Marcelo Peretta, ¿no? Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Marcelo, y no hay forma, digo, desde la ignorancia le consulto, ¿no? No hay forma, o ustedes tienen alguna manera de controlar un poco ese desfasaje, o no desfasaje, esa locura de la subida de precios en algunos productos de hasta 280%, ¿eso tienen manera ustedes de hacer algo o no pueden hacer nada, literalmente? Planteando políticas, esto sí se hace con políticas. Si uno aumenta la competencia, va a ver cómo no aumenta el 280% ese producto. Si uno prescribe por genéricos, va a ver cómo no aumenta 280% el producto. Porque ese producto aumenta 280% porque tiene que pagar al médico que prescribe, tiene que pagar la publicidad en la televisión, tiene que pagar un gran packaging y todo eso lo termina pagando el consumidor de ese medicamento. O sea, cosas que no necesita el consumidor del medicamento. El consumidor del medicamento tiene que tomar el medicamento para curarse. En cambio, paga en ese viaje, paga todo lo que está afuera del envase, ¿no es cierto? Y eso lo perjudica y beneficia económicamente a las compañías, pero claro que se puede hacer. Nosotros lo advertimos, pero el que tiene el poder de policía y la decisión es el Estado, ¿no es cierto? Nosotros somos los que ponemos la cara, los que queremos ayudarle a la gente, tratamos de decirle nuestra verdad, pero bueno, la gente siempre tiene la última palabra y el problema es que estos poderosos están siempre con el poder de turno, con este gobierno, con el anterior y con el que viene, imponiendo su condición dominante, ¿no? Bien. Ese es el punto. Pero con competencia, con precio de referencia y pidiéndole al médico que deje de prescribir marca porque tiene prohibido prescribir marca, que prescriba por nombre genérico y que la gente le consulta al farmacéutico cuál es la alternativa equivalente más económica. Con eso se bajan los precios automáticamente, como hace Estados Unidos, como hace Inglaterra y como hace otros países que son fuertemente capitalistas, Corea del Sur, pero los medicamentos tienen precios mucho más moderados porque tienen estas políticas mucho más inteligentes, ¿no? No se sacan fotos de campaña, ni la ciudadanía le permite al político de turno que se saque una foto de campaña como es esta para ver si revierte el día 14, el domingo 14 de la elección. La gente no se lo perdona eso. El argentino es medio tibio, es medio que se da por vencido fácilmente, deja como una batalla ya perdida, entonces no hace nada. Sometido, y dice, bueno, qué sé yo, todo aumenta, bueno, abusan, todo abusan, bueno, los políticos son todos iguales, bueno, y así. Tenemos el 50% de pobres, nuestros hijos se quieren ir del país y tenemos un país que, pudiendo ser rico y ricos sus ciudadanos, es un país pobre y son pobres sus ciudadanos, con lo cual, digamos, está claro que la culpa es de la clase política
y de la clase, digamos, votante, que deja la política en manos de gente que o no es idónea o es, digamos, interesadamente fraudulenta o no respeta las necesidades y beneficios de la gente, sino los beneficios y deseos propios, ¿no? El argentino es tibio, dijo, ¿no? ¿Tiene alguna duda? Anda sobreembarbijado con 40 grados ahora el coso porque alguien le dijo que tenía que estar embarbijado en la calle. Cuando ya está claro que el barbijo en la calle ya es voluntario, que ya no es inclusive necesario, que es perjudicial, y le está diciendo el doctor que por primera vez dijo el barbijo sí, en los lugares cerrados el barbijo es necesario, y me peleé con un montón de infectólogos y con un montón de médicos que decían que no quería vender barbijo, y y finalmente se confirmó que el barbijo en un lugar cerrado es necesario, un tren, un subte, un colectivo, un ascensor. Ahora, al aire libre es una estupidez, porque lo que hago es incorporar mucho más dióxido de carbono y mucho menos oxígeno, que es lo que necesita mi cabeza, mi corazón, mis órganos vitales, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, como algún dirigente dijo que bueno, es importante usar barbijo como para que el político duerma tranquilo y crea a la gente que el político está haciendo algo, cuando en realidad no está haciendo nada, salvo por él, claro. Bueno, tenemos, entonces sí, el argentino promedio es tibio, casi lindante con esclavo, le digo, porque le dicen que se ponga una vacuna y se pone 2, se pone 3, 4, es tan mala la vacuna que hace falta 4 dosis para ponérsela, y se va y se pone, o expone a sus hijos cuando todavía no está estudiada lo suficiente, y cuando el grupo de riesgo es más bien los adultos mayores, no los niños, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso porque lo que ve en televisión le parece que es la verdad, no se cuestiona, no se pregunta, no busca segundas opiniones. Eso significa ser una población tibia, y ojalá reflexionemos, porque en lugar de beneficiarnos, somos presas fáciles de la agenda mundial, como se dice, la agenda 2030, de quitarnos soberanía y libertad a cambio de supuestos beneficios que no son tales, ¿no? Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, ¿cómo es el presente del sector, más allá de todo esto que hemos hablado, que obviamente termina repercutiendo, ¿no? Pero ¿cómo es el presente? No, el sector le ha ido muy bien. En pandemia justamente ha sido uno de los sectores que se ha mantenido y ha crecido, ¿no es cierto? Por eso nuestra bronca un poco en este abuso que se comete con los trabajadores, particularmente con la gente que no le alcanza el sueldo o ha perdido su trabajo, pero tiene que pagar los medicamentos bien por encima de la inflación. Indudablemente el sector farmacéutico y bioquímico que yo represento, yo del lado de los trabajadores represento, por supuesto, pero soy parte y soy consciente que ha mejorado, tenemos pleno empleo, tenemos buenos salarios, las tasas de rentabilidad de las empresas son altísimas, bueno, y eso es muy bueno en el marco que se han fundido muchos hoteles, restaurantes, bares, gimnasios, empresas de años que hoy ya no están más, desaparecieron, y gente que perdió sus sueños o su salud por esta equivocada manejo de la pandemia y equivocada cuarentena. Pero nuestro sector sí, por suerte, es un sector pujante, que ha respondido con las necesidades que tuvo la gente en materia de salud. Simplemente hace falta justamente un ajuste, una mirada desde el punto de vista de las autoridades para evitar abusos, nada más, porque, como decía el general Perón, la gente es buena, pero si se la controla es mejor, ¿no? Bien. Bueno, gracias Marcelo por esta comunicación, ha sido muy amable. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias por llamar. Hasta luego. Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.